Si se está perdiendo la producción de ganado por una enfermedad, pues tienen que recalcar ese es el tema. Si el tema es la inseguridad por el cobro de piso a los limoneros, ese es el tema. Si es, digamos que, un comercio desleal con algunos de los países con los que tenemos negocios, ese es el tema. En una crisis de este tipo es indispensable hablar con verdad, porque si ocultamos datos por preservar alguna posición, estamos perjudicando a la comunidad. Hay temas que dominan la conversación pública. Se repiten en conferencias, comunicados, titulares, y sin embargo, mientras más se repiten, menos se entienden. No porque sean falsos o complicados, sino porque están incompletos. Todo discurso deja algo fuera, y eso que queda fuera es muchas veces lo más importante. A eso le llamamos punto ciego. Yo soy Aribén Tobar y esto es Punto Ciego. Un espacio para hablar de lo que no entra en el encuadre, pero sostiene al país y a nuestra industria. Un discurso no es solo lo que se dice, es una selección. Decide qué conceptos se repiten, qué palabras se vuelven cómodas, qué temas se simplifican y cuáles se dejan fuera por ser incómodos, complejos o políticamente costosos. En los últimos años, hemos escuchado mucho sobre decisiones técnicas, sobre medidas necesarias, sobre acciones que, en teoría, buscan proteger, equilibrar o corregir. Pero rara vez se habla de las consecuencias completas. Rara vez se habla de los efectos a mediano plazo y casi nunca se habla de lo que no se ve. El problema no es que exista un discurso, el problema es cuando el discurso se vuelve el sustituto de la realidad, cuando una decisión se explica sin contexto, cuando un concepto se repite sin definición, cuando se habla de soluciones sin hablar de costos. Ahí aparece el punto ciego, que no se trata de una mentira, sino de una omisión, pero las omisiones también toman decisiones. En temas productivos, económicos y alimentarios, los puntos ciegos son especialmente peligrosos, porque lo que no se ve hoy se paga mañana. Para entender por qué existen los puntos ciegos, primero hay que entender cómo se construye un discurso público. Para eso, hoy nos acompañan el periodista Rogelio Varela y el comunicador Eduardo Carrasco. Para este tema, pues nos sentimos muy emocionados porque tenemos participando a personas que seguramente ustedes han visto en muchos espacios y que para este episodio inicial es un honor para nosotros contar con su apoyo y con estas ideas que puedan develar en esta serie de preguntas que vamos a ir encaminando. Les quiero presentar primero a Rogelio Varela, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Desde 1984 ha escrito para diversos periódicos y revistas en el medio financiero. Ha trabajado en operadora de bolsa, en el departamento de análisis y en las agencias de noticias Reuters y Dow Jones. Es columnista de negocios y finanzas, columna corporativa. Colabora con La Crónica y con el Canal 40 y Grupo Imagen. También contamos con la participación de Eduardo Carrasco, quien es comunicólogo con especialidad en mercadotecnia por la Universidad Anáhuac y teólogo por el Seminario de San Andrés. Es teórico de la comunicación, ha sido profesor y coordinador académico de las licenciaturas de Periodismo, Comunicación, Diseño Gráfico, Mercadotecnia y de la Maestría en Comunicación Organizacional. Actualmente es profesor del Centro de Estudios Tecnológicos de San Andrés y profesor invitado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pues nada más que unos perfiles sumamente interesantes para este ejercicio que queremos hacer de develar esta construcción sobre el discurso, que es el elemento básico para el entender cualquier situación en cualquier tipo de esfera. Entonces,
sin más preámbulo, para aprovechar muy bien todas las capacidades que hemos expresado de ustedes, nos gustaría iniciar con una pregunta que quizás es clave para este tema. La pongo para ambos y por favor dense toda esa honestidad y espacio que ustedes quieran tomar para abordarla. ¿Quién define el marco de una conversación pública? Sí. Pues muchas gracias primero a Opormex por esta invitación, por tratar de escuchar pues las diferentes voces en torno pues a un tema tan importante como es la comunicación, y esperamos que nuestros conceptos de alguna manera puedan dar cierta claridad a este tema que ustedes quieren abordar, lo de la discusión pública, el discurso público. Y por supuesto, bueno, lo más importante dentro de la generación de este discurso público es que quizá todo comienza como una inquietud particular, ¿verdad? De poner, digamos, que la preocupación en el ser humano, en las personas, en las comunidades, y esto pues se va extendiendo, ¿no? Esta problemática de ser algo particular se vuelve algo colectivo en la medida en que pues va arropando, poniéndole palabras a los sentimientos, a las preocupaciones, a las inquietudes que puede haber en una sociedad. En los últimos años pues hemos visto que estas preocupaciones han venido siendo cada vez más diversas, cada vez más amplias, y en la medida en que este discurso de ser individual arropa lo colectivo, al grupo que se trata de representar, ya sea productivo, ya sea social, ya sea en una comunidad, es cuando empieza a tomar fuerza. Es cuando se puede decir que el resto de la sociedad lo toma como propio. Y esto, bueno, permite que esta onda expansiva de la comunicación pues se pueda ir ampliando. Cuando escuchamos a un vocero, a un líder, a algún dirigente social, empresarial, con algún concepto que puede uno sentirse de alguna manera identificado con esa misma problemática, es cuando este discurso toma fuerza. Es ahí la importancia de que este discurso público también a veces va muy relacionado con el liderazgo y también con la persona que lo comunica. Eso también la sociedad le da un enorme peso a quién es el que lo está comunicando, cómo lo está comunicando, y le da ese valor que se podría decir de mayor relevancia para el discurso, para las palabras, y de ahí que surja este discurso público como una inquietud pues de la misma sociedad. De acuerdo. Sí, gracias, Rogelio. Qué buen planteamiento y gracias por la invitación, Ari o por Mex. Mucho éxito en esta iniciativa que es tan importante y tan necesaria en nuestro país y en la región. Desde la Grecia clásica, Aristóteles tenía esta vocación, este interés por el análisis y el estudio de la pregunta que tú planteas. Tenemos ya algunos milenios reflexionando sobre esto y él lo pone en una manera muy lineal, digamos, ¿no? Hay un emisor que tiene un mensaje para un receptor, pero sienta las bases de todo lo que se ha podido construir teóricamente alrededor de esta reflexión. Después se entiende que es dinámica, como dice Rogelio, después se entiende que también es pública, colectiva, de intereses sectoriales, de intereses más amplios y generales. ¿Quién plantea la directriz del ejercicio comunicativo? Pues todos los actores, ¿no? Tú nos has formulado una pregunta, nosotros estamos planteando una aproximación de respuesta. Tenemos una expectativa de quien pudiera estar atendiendo este podcast, ¿no? Y la interacción en el ejercicio comunicativo interpela a todos los actores, desde el planteamiento hasta las reacciones que esto va generando, que de alguna manera tendrían que impactar y por lo tanto enriquecer, modificar los planteamientos por los que se va caminando en el ejercicio, en la acción comunicativa, diría este teórico alemán Habermas, ¿no?
Cuando pensamos en comunicación es poner en común. En este sentido, la comunicación está determinada por todos los participantes en este ejercicio comunicativo. Surge una pregunta, surge una convocatoria, hay alguna reacción, alguna respuesta, y entonces empieza el ejercicio dinámico, dialéctico, dirían otros, que nos va, en el mejor de los casos, enriqueciendo a todas las partes, ¿no? Y esto va modificando el mismo ejercicio comunicativo, ¿no? No sé si por ahí Sí, era sí, la sí. intención. Es interesante ver cómo ustedes hacen esta mención de cómo pasamos de una particularidad a una generalidad, ya sea una persona, una institución, ya sea una postura política, una postura social. Y parece un reto el cómo conceptualizar todo este cúmulo de ideas, de pensamientos, de ideas, de estructuras, y cómo, dependiendo de hacia quién nos dirijamos, debemos de ser sintéticos, de aterrizar una idea muy concreta. Pero en este proceso para llegar a un resultado que no porque sea económico tiene que ser algo vacío, ¿qué es lo que sacrificamos cuando simplificamos un mensaje? ¿Qué nos cuesta? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué es lo que queda afuera? Cuando hacemos esta simplificación para llegar a alguien en particular, ¿qué es lo que nos cuesta dejar fuera? Sí. Yo creo que todo depende también en función de a quién le vamos a dirigir el mensaje. Normalmente, desde mi experiencia, desde la prensa de negocios y demás, la prensa económica, pues eh, pensamos normalmente los que estamos en este sector que va dirigido a los que están interesados en esos temas, ¿no? En los temas económicos, en los temas financieros, en los temas corporativos. Y bueno, mucho de nuestro lenguaje pues va moldeado en ese sentido, pero también nosotros tenemos como comunicadores la obligación de tratar de hacer sencillo ese mensaje, no por sencillo desvirtuarlo y tratarlo de hacerlo entender al gran público. Ese es, digamos, que el reto que tenemos a veces en el proceso de comunicación, el de un tema técnico, tratarlo de aterrizar de la mejor manera para que el gran público lo pueda entender. Hoy vivimos un mundo que cada vez se haciendo más técnico, más, digamos que más con la influencia de la tecnología en nuestro día a día y a veces perdemos pues la dimensión humana, la dimensión social, la dimensión, digamos que del día a día de las personas. Entonces, ese es, digamos que el esfuerzo que tenemos que hacer. Tenemos a veces los limitantes del tiempo, las limitantes de los espacios, y eso, digamos que también moldea la forma de cómo hacer, digamos que un proceso de comunicación eficiente. Cuando nos dirigimos a otro público, como puede ser el público académico, el público, digamos que un sector profesional, un sector, digamos que ya más de nicho, o incluso cuando es la interlocución con el gobierno, pues bueno, también la comunicación viene a ser otra, se tienen que incorporar otros elementos, pero el proceso, como lo menciona Sari, sí involucra ese riesgo de que quizá por ser demasiado puristas con los conceptos que vamos a manejar, pues no nadie los termina entendiendo, ¿no? Y ese es, digamos que, el proceso que puede frustrar la comunicación de manera eficiente, ¿no? Sí, qué interesante. En la historia académica del estudio de la comunicación, que es, digamos, relativamente joven, la primera generación que atendió con investigación esto en la escuela norteamericana fue a partir de una radionovela que provocó una movilización social importante. Te acordarás, Rogelio, ¿no? Era una radionovela, insisto, La Guerra de los Mundos, que relataba la invasión extraterrestre, como siempre, a los Estados Unidos. Todo pasa por allá, no sé por qué, en la ciencia ficción. Pero esto generó reacciones sociales, compras de pánico. Bueno, el ejército salió a las calles a defender
en Estados Unidos a su país de la invasión extraterrestre. Esto es real. Esto provocó el interés de diferentes sectores acerca del uso de la radio, particularmente la radio, en esa generación. Desde el ámbito académico para saber cómo es que esto había sido posible. Desde los intereses financieros para ver cómo se podía incentivar algunas compras, ¿no? Y desde el ámbito político electoral también para ver cómo promover alguna agenda de interés, con la expectativa de generar la respuesta deseada, que es el gran éxito de la comunicación, cuando conseguimos la reacción esperada de nuestro mensaje. Y no es sencillo, nada sencillo. Y Ari, me gustaría hacer, Ari, Eduardo, una pequeña acotación de cómo también en esta generación de los mensajes influyen no solamente las inquietudes y los intereses y la formación de una sociedad, sino también las políticas públicas. Un ejemplo rápido puede ser la prensa de finanzas, de negocios en los Estados Unidos. Como en Estados Unidos la gente es demasiado individualista y piensa hacia adelante en cómo va a vivir cuando sea grande, su vejez, cómo es que se va a financiar y demás. Siempre hay mucho interés en lo que pasa en la bolsa y casi todas las personas invierten en la bolsa, desde las chiquitas hasta los multimillonarios, porque saben de que ese dinero que ponen ahí a través de comprar una acción o un bono es el que le va a dar la forma de cómo va a vivir cuando sea grande. Entonces tú ves mucha información de eso constantemente, de las empresas, de lo que están haciendo, de si crecen, si quiebran, si hacen una innovación, si generan un buen rendimiento, y porque está dentro de la preocupación de la sociedad ese tipo de información y tiene un gran interés, un gran arraigo, y pues bueno, va permeando a diferentes capas de la sociedad, pero ves ese énfasis en la sociedad norteamericana en ese tipo de información porque le interesa al gran público, porque le puede ser útil, porque sabe que hacia adelante le genera un beneficio como colectividad. Y el otro ejemplo que quería poner desde el punto de vista de las políticas públicas y que va muy relacionado con el campo es lo que hace Brasil. Para Brasil es muy importante su economía primaria, su agricultura, la soya, el ganado y demás. Y tú ves en programas en la televisión muchos segmentos informativos dirigidos a la importancia que puede tener el campo para la sociedad, no solamente como una forma de poder acceder a los alimentos que todos necesitamos y que pues es parte de nuestra vida, sino como una forma de innovar, una forma de hacer negocio, una forma de distinguir a un país como este caso de Brasil a partir de su agricultura. Le da como una identidad, le da digamos que un valor adicional a esta actividad. Y eso también se permea en la comunicación y va moldeando de alguna manera los mensajes hacia lo que puede ser útil para una sociedad. En este caso, pues son dos sociedades muy distintas, ¿no? La norteamericana, protestante, con una visión diferente hacia el dinero que la que tenemos los que somos de sociedades católicas y demás. Y la en este caso de Brasil, que pues ven en el campo, en la naturaleza, una utilidad, una forma de vida y algo que tienen que cuidar y preservar y hacerlo crecer. Este podcast no existe para defender intereses particulares, existe para hacer algo más difícil pero necesario, poner en contexto donde hoy solo hay titulares. En Punto Ciego vamos a hablar de decisiones, de políticas, de producción, de consumo y de narrativa pública. Vamos a preguntarnos siempre lo mismo: ¿qué nos está viendo aquí? Porque cuando dejamos de hacernos esa pregunta, dejamos de entender el país que habitamos y la industria que sostenemos. Oigan, y ya con esta base, regresando a esta construcción del discurso, que es finalmente el objetivo de este análisis. Con toda esta base y esta complejidad, cuando el discurso tiene que ser público, ¿cómo se hace la construcción cuando se abordan temas incómodos?
temas difíciles de digerir y temas que seguramente no van a ser bien recibidos. ¿Cuál es el desafío para la construcción de un discurso bajo esta lógica de la incomodidad? Pues bueno, de acuerdo digamos que a la parte teórica, cualquier ente emisor, vocero, organización, grupo político, grupo religioso y demás, siempre se va a centrar en el mensaje clave, recalcar el mensaje clave de lo que quieren ustedes resaltar en la sociedad. Si se está perdiendo la producción de ganado por una enfermedad, pues tienen que recalcar ese es el tema. Si el tema es la inseguridad por el cobro de piso a los limoneros, ese es el tema. Si es, digamos que, un comercio desleal con algunos de los países con los que tenemos negocios, ese es el tema. Son temas que pueden generar incomodidad, sobre todo a los grupos políticos y demás. Pero yo creo que en la sociedad mexicana eso cada vez se está, digamos que de alguna manera, haciendo a un lado si esto va a molestar a un grupo u otro. Los jóvenes, los grupos sociales, dada la problemática social, ya no lo piensan dos veces y lo dicen las cosas como son. Yo creo que el caso más evidente de lo que acabamos de vivir en este sentido, pues se acaba desafortunadamente con el tema de Michoacán y Carlos Manso, una persona que de alguna manera entendía que la problemática de la comunidad era la inseguridad. Él ya no se podía ni vivir en lo familiar, a nivel social, sin tener seguridad, pero tampoco se podía hacer ya negocios, ya no se podía tener actividad económica. Y él de manera valiente salió a exponer públicamente cuál era la problemática, aunque le molestaba al gobierno y haciendo énfasis en que necesitaban la ayuda colectiva, la ayuda de la fuerza pública para poder atender esos problemas. Eso de alguna manera fue generando ese eco, ese discurso particular que se fue de una comunidad, se fue ampliando a Michoacán y después la gente en México lo tomó como propio, con ese movimiento del sombrero, porque es una problemática real que aunque incomode, yo creo que dados los tiempos que se están viviendo en el país, pues se tiene que dar a conocer. Ya, digamos que buscar la ruta conciliatoria de acercarte con las autoridades y ver cómo arreglar las cosas está totalmente rebasada en estos temas de seguridad. Y desafortunadamente, pues a veces se tiene que llegar hasta la movilización para poder, digamos que, escuchar esa voz de una problemática específica. Y entonces ahí volvemos un poco a lo que al inicio de la charla, ¿no? De un problema de una comunidad se va haciendo cada vez mayor. Y la narrativa que se busca generar desde una opinión de un grupo, pues contrasta a veces con la narrativa misma de la autoridad y de lo que nos quieren decir. Y es ahí donde se da el choque y ahí es donde se da la incomodidad. Pero al final la que va a prevalecer es sin duda la opinión de la sociedad de lo que siente que es real. Mucho se mencionaba desde hace mucho tiempo en la formación de la sociedad mexicana de cómo era la vida en la época colonial, ¿no? Cómo estaban, pues, los grupos de los españoles, los grupos económicamente poderosos, sociales, por un lado, generando, digamos que cierta narrativa, y por otro lado estaba la de la comunidad, cómo vivían, qué hacían, qué les inquietaba, hasta que genera una crisis social y pues se dan movimientos como el de la independencia, ¿no? Entonces, ahí es donde digamos que el proceso de comunicación, aunque genere esa molestia, pero dadas las grandes contradicciones sociales que se pueden dar en una comunidad, en un país, pues se tienen que expresar. Esta pregunta yo creo que nos lleva, Ari, así como la planteas, a una reflexión sobre la ética y la comunicación, ¿no? Algunos estudiosos se refieren a la cuestión ética como deontología. Nada más que hay que tener cuidado cómo debería ser en diferencia a cómo es.
ontológicamente, ¿no? Y bueno, si tenemos que asumir responsabilidades culturalmente todavía en nuestra región es un poco difícil, ¿no? Y sobre todo cuando se están responsabilidades públicas. Hay un deslinde ahí de responsabilidades, pero los titulares no se equivocan. ¿Quién sabe por qué será esto así, no? Cuando la realidad es otra, ¿no? Hay una gran demanda en materia de seguridad a nivel nacional, pero también tenemos una legítima demanda en otros datos informativos, ¿no? Necesitamos conocer con más claridad una serie de aspectos importantes de la vida pública que repercuten en todos. El gran desafío de la comunicación ética, pues, es inevitablemente hablar con verdad, particularmente en los momentos y en la situación de crisis. Hay una gran producción académica, literaria sobre la comunicación en situación de crisis, ¿no? Particularmente, por ejemplo, en el sector, a lo mejor recuerdan ustedes aquella crisis también de la AH1N1, de cuna mexicana, por cierto, de Veracruz, ¿no? Y que impactó en el sector tremendamente. Primero se conoció con un nombre popular que estaba repercutiendo directamente en el consumo y la venta del cárnico porcino, y por eso se refirieron mejor ya después mediáticamente con el nombre técnico correspondiente. En una crisis de este tipo es indispensable hablar con verdad, porque si ocultamos datos por preservar alguna posición, estamos perjudicando a la comunidad. Estamos atentando contra nuestros hermanos conciudadanos. Pensar, dicen también los filósofos, en parresía, Ari, o como decimos popularmente en México, la verdad no peca, pero puede incomodar, ¿no? Parresía es justo filosóficamente es hablar con la verdad, independientemente de lo que esto pueda implicar en algunos otros sectores. Y yo creo que enfrentar una situación crítica es inevitablemente enfrentarla con verdad, ¿no? Y si no tenemos información, también decirlo con todas sus letras. En este momento no sabemos qué está pasando en aquello, pero lo estamos trabajando para que en primera oportunidad compartirles lo que podamos ir generando, ¿no? Ahí te digo, incluso manuales para armar estrategias de trabajo en momentos de crisis que son, a veces, una crisis es característicamente sorprendente, inesperada, sorpresiva, ¿no? Porque si lo pudiéramos prever, bueno, pues entonces ya no sería crisis, ¿no? Hoy estábamos dormidos, el 2 de enero, todos todavía con las uvas en la garganta y suena la alarma sísmica, todo el mundo tuvimos que reaccionar de manera inesperada. La idea de comunicar en crisis es un poco amortiguar y dar confianza a nuestros interlocutores de interés, ¿no? ¿Cómo está la mamá? ¿Cómo están los hijos? Primero lo primero, y si ya hay oportunidad, pues saquen al perrito también, tráiganse al gato, ¿no? Pero hay una jerarquía de valores, de intereses, de prioridades. Y en este sentido, eh, pues insistir, es por principio de cuentas ético, ¿no? Ese es el principio y el deber ser de la comunicación y tendría que ser del discurso como su resultado. Pero ¿qué pasa cuando tenemos la oportunidad entre sacar esos temas que nos son incómodos e irnos a lo que es cómodo? Y en este proceso dejamos fuera mucha información, dejamos incompleto el mensaje y nos quedamos con discursos incompletos. ¿Cuál es el efecto que podría predominar ante una sociedad que parece que está tendiendo a normalizar el tomar discursos incompletos por dejar fuera mensajes incómodos? Sí, un poco en línea con lo que comenta Eduardo acertadamente. eh,
todo va en función de a quién le vamos a dirigir el mensaje. Normalmente en este diálogo que se da con la autoridad o con los grupos de poder o con las organizaciones económicas, se menciona mucho del llamado círculo rojo, ¿no? De los grupos que toman decisiones, de los grupos que tienen poder, de los grupos que pueden influir en las políticas públicas y demás. Y mucho del discurso y de la narrativa y de los mensajes que se pueden difundir, ya sea en las redes sociales o en radio o en la prensa, va como que con esa intención, ¿no? Para que lo vea el del círculo rojo. A lo mejor es una problemática mucho más amplia, ¿no? Definitivamente, ¿no? De ahí que sea de interés social, ¿verdad? Pero tú quieres que ese mensaje, esa pedrada, se le llegue a quien le tiene que llegar, ¿verdad? Y entonces de ahí que se buscan, digamos que los medios, los emisores, los voceros, los programas que tendrían, digamos que esa ruta más fácil para llegar a ese llamado círculo rojo. Y después, bueno, podemos ir extendiendo ya otro tipo de mensajes, pues incluso hasta de tinte hasta comercial, ¿no? De mercadotecnia hacia un público mayor, a lo mejor interesados en algún evento como el mundial, algún producto, digamos que ya con otra estrategia de mensaje, de comunicación distinta, ¿verdad? Si el tema es meramente comercial, pues buscas como que los canales más amplios para que puedan llegar, ya sea el lanzamiento de un nuevo producto o alguna cuestión que sea más de interés desde el consumo, ¿no? Pero digamos, si lo que tú quieres es llegar a ese círculo rojo que toma esas decisiones, pues la estrategia va en función de otro tipo de mensajes y otro tipo de emisores que van a dar esta información o lo van a difundir, ¿no? ¿Creen ustedes que este poder que está tomando a nivel mundial e internacional el discurso desde los grandes actores esté sobrepasando esa capacidad analítica de las personas? Que nos estemos volviendo en una sociedad cada vez más conformista con ese discurso que contrastarlo con el análisis. Ahí, y no es reciente, pues, pero es un riesgo real. Las tres grandes corporaciones mediáticas que dominan la información en el mundo occidental siguen siendo las mismas de hace años. La BBC, el New York Times y CNN. Y lo que pasa por ahí es la agenda, por lo menos dominante, en el mundo occidental. Esta dominancia que ha venido teniendo hasta finales del siglo XX la industria mediática, hoy está en una disputa interesante con las redes sociodigitales. A veces con mejores resultados para uno, a veces con mejores resultados para otros. Pero déjame decirte específicamente, por ejemplo, el caso de la radio se cuece aparte, ¿eh? En una ciudad, por ejemplo, en una megalópolis como la zona metropolitana de la Ciudad de México, o la zona metropolitana de Monterrey, o la zona metropolitana de Guadalajara, no puedes ir, bueno, ya es incluso infracción, ir con el celular y manejando, ¿no? O leyendo el periódico y manejando. La radio tiene una capacidad de penetración, decimos, y de alcance que no tiene ni las redes sociodigitales, ni ni otros soportes informativos que siguen existiendo, ¿no? La mayoría de las personas, está comprobado estadísticamente, por lo menos en Ciudad de México, se informa por la vía de la radio. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de gente en la Ciudad de México maneja, y cuando va manejando, pues es más fácil estar escuchando el radio que ir atendiendo algún otro soporte informativo, ¿no? El debate, digamos, la pugna entre el auditorio y la dominancia informativa, me parece que es una dinámica enriquecedora para todos, porque nos abre la óptica en calidad de auditorio, cuando somos auditorio, de tener un abanico contrastante de información para poder corroborar yo y tomar mis mejores decisiones. Muy bien.
Y bueno, en todo esto del mensaje, la comunicación, pues también tenemos que reconocer que la demografía de México ha venido cambiando en los últimos años. Las generaciones que estábamos más acostumbradas a leer los periódicos, pues sin duda vamos de salida, ya como un cambio generacional. Y bueno, pues también lo mismo ocurrió con la televisión. Hoy lo vemos con los jóvenes. Si se descompone la televisión en tu casa, y hay jóvenes de 12, 14, 15 años, o 16, no les interesa que se haya descompuesto la tele. Ellos se informan por el celular. No hay, digamos que, eh, esa afiliación a ese tipo de ya forma de comunicarse, ¿no? Entonces, de ahí la importancia también de que pues las organizaciones de todo tipo busquen llegar con una comunicación, con un mensaje, precisamente por este nuevo canal que son los teléfonos celulares y ahora las redes sociales y demás. Ese es ahí donde está el reto y donde sin duda alguna, un poco retomando lo que decía Eduardo de el contenido, la profundidad de los mensajes, también todo ese mensaje digital que todos los días estamos absorbiendo, tendrá que irse elevando también en la calidad de ese contenido. Esos mensajes que quizá iniciaron muy breves, muy cortos y demás, tendrán que ir evolucionando en diferentes nichos a mensajes con mayor profundidad. Y ese también es uno de los desafíos también del proceso de comunicación actual, porque todo indica que hacia adelante, aunque muchos decían, no, va a desaparecer en algún momento el periódico, pues sí, a lo mejor no va a desaparecer, pero el nicho, el grupo social al que iba originalmente dirigido, pues cada vez va a ser mucho menor. Justo ese tema de la profundidad y el análisis que quedan fuera del mensaje y la comunicación que sale a través del discurso es el objetivo de análisis de este espacio. Mostrar todo lo que hemos hablado que parece que no está a la luz y sin embargo es el resultado final de un todo. Entonces, el, 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 ese es nuestro propósito y esa es nuestra intención, el darle ese soporte a lo que sí estamos viendo, cómo se dio, por qué fue. En ese sentido, ¿por qué piensan ustedes que es necesario un espacio así que analice lo que no está a la luz? Híjole, yo lo celebro enormemente, la verdad. Eh, Me parece que viene a cubrir un vacío informativo en esta materia. Hay esfuerzos un poco aislados, pero que no se han, digamos, diseminado con la necesidad que el mercado mexicano necesita. O sea, si uno sale de Tijuana a Tapachula, todos lados comemos cárnicos de cerdo de una o de otra manera. Hay un estigma que pone a distancia cierto sector de la población, hay cuestiones religiosas, etcétera, pero a mí me parece que es indispensable este esfuerzo. Felicito sinceramente a Pormex, Aris, el mejor de los éxitos. Me parece que se habían tardado. Qué bueno que ya están aquí, empezando 2026 con esta labor. Ahora la cosa también va a ser el tratamiento, ¿no? Porque seguramente este esfuerzo podrá irnos indicando quiénes están interesados, más o menos el perfil de auditorio, y seguramente habrá que ir haciendo ajustes y adecuaciones para codificar de la mejor manera posible lo que Opormex quiere fijar en el interés público dirigido al sector de su interés. Enhorabuena. Sí, definitivamente felicitaciones a Opormex por esta iniciativa de buscar, digamos que canalizar la información en este gran cúmulo de información que tenemos todos los días, buscar, digamos que el detalle, la profundidad de lo que interesa a su sector. Eh, el sector pecuario sin duda es muy importante para México, en la medida en que no solamente, como decíamos, es una fuente de alimentación para nuestra sociedad, sino también una oportunidad económica. Y
Es en la medida en que también pues estos mensajes puedan irse más direccionados con, digamos que esta intencionalidad, pues creo que este efecto va a ser mucho mayor para lo que están ustedes buscando desde Opormex. Bien, pues muchas gracias, Eduardo, Rogelio. Todo discurso tiene puntos ciegos. La pregunta es si estamos dispuestos a ponerlos en cuadro. En este podcast vamos a intentarlo, episodio a episodio. Yo soy Aribel Tobar y esto fue Punto Ciego. Aquí empieza la conversación. Este episodio contó con la dirección editorial de Iván Espinosa, idea creativa, dirección, guión y coordinación de invitados, Dalia Serna, y la conducción estuvo a cargo de Aribel Tobar. En el equipo también participan Gina López en escenografía, utilería, montaje y asistencia, Valeria Soto en diseño y comunicación digital y Gabriela Aldana e Ilse Morales en atención a invitados. Heriberto Hernández es nuestro presidente editorial. Agradecemos especialmente a Sofía Nava de Imagen Radio por su apoyo en este episodio. Punto Ciego es una producción de Opormex Studios. Si valoras el impulso a la porcicultura mexicana y la generación de contenidos de valor, te invitamos a unirte a nuestro equipo de patrocinadores y membresías. Nuestra industria necesita aliados como tú. Visita www.opormex.org.mx y encuéntranos en todas las redes sociales. Gracias por escuchar.